Jueces capítulo 4 comienza diciendo: después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Vemos desde el verso 1 hasta el verso 11 que lamentablemente el pueblo nuevamente no hacía la voluntad del Señor y estaba pecando, y entonces la ira de Dios vino sobre el pueblo y los entregó a Jabín, rey de Canaán, y nuevamente el pueblo fue oprimido duramente, nos dice, por 20 años. Y así estuvo, mientras estaba Débora, la profetisa, juzgando al pueblo de Israel en aquel tiempo. Tuvo un mensaje del Señor para Barak, este hombre que se le había llamado a pelear y a decir que el Señor lo iba a usar para liberar al pueblo del Señor. Sin embargo, Barak tuvo dudas. En el verso 8 nos dice que le respondió a Débora: si vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. O sea, ciertamente iré contigo, les decía a Débora. Necesitaba estar acompañada con ella para vencer a este pueblo y especialmente a este ejército que estaba liderado por Sísara. Entonces Débora lo llama a ir y pelear, y entonces Barak pelea y finalmente derrotan a todo el ejército y a todas las personas que están ahí, como nos relata ya desde el verso 12 hasta el verso 24, que es donde termina este capítulo. Entonces vemos que Barak pelea, combate, le da aliento Débora a Barak para que pelee, y el Señor derrota a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército, nos dice el versículo 15. Y este Sísara entonces corre, se esconde y llega a un lugar donde hay una mujer que se llamaba Jael, y esta mujer, cierto, lo engaña diciéndole que no se preocupe, que no tema, que se quede ahí, que él le podía dar, cierto, algo para beber. Entonces, cuando él está durmiendo, vemos que Jael toma una estaca, verso 21, y tomando de la mano un martillo, se acerca silenciosamente y se lo clava en la sien. Y así muere. Entonces, cuando llega Barak a buscarlo, le dice: bueno, ven, te voy a mostrar, aquí está ese hombre muerto. Y así nos dice cómo termina este capítulo 23. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas, y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 4? Vemos que el pueblo en verdad es un pueblo rebelde. Vemos que debido a ese pecado, todo en este capítulo es inusual, pues tenemos a una mujer que es la jueza del pueblo de Dios. Tenemos a un Barak acobardado, un Barak que no se veía fuerte para combatir, pero que sin embargo Dios iba a usarlo para que fuera el libertador. Y entonces esta combinación entre una mujer profetisa y Barak siendo cobarde frente a este desafío nos muestra lo cobarde que nos hace el pecado. Cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando no confiamos en el Señor, nos volvemos totalmente débiles, totalmente temerosos del mundo. Y decimos cosas como: la iglesia no puede hacer nada frente a este mundo. Estamos invadidos de tantas cosas, el mundo está tan malo, decimos. Pero cuando estamos cerca del Señor, confiando en su poder y en su voluntad, no tememos a nada. No porque esté basado en nuestra fuerza, sino al contrario, porque está fundamentado en lo que Cristo hizo. Cristo nos ha dado el poder y nos ha encomendado a predicar este mensaje. Todo el poder nos fue dado para que nosotros, en el poder y en la autoridad que hemos recibido de Cristo, prediquemos el mensaje del Evangelio. Pero aquí vemos debilidad y cobardía por todo lugar. Y el juicio contra Sísara y en verdad contra el rey de Canaán es que finalmente una mujer los derrota. Una mujer como Jael, que es la mujer que el Señor usa para finalmente humillar y avergonzar a los guerreros. Esto en el mundo antiguo era una vergüenza tremenda, que una mujer te matara a ti como un soldado profesional y te matara una mujer. Era una vergüenza tremenda. Y en este capítulo entonces vemos que la debilidad está por todos lados. Y pensemos por un momento en Cristo el Mesías. Para los judíos, Cristo, o que Él fuera o dijera que fuera Cristo, no tenía sentido, porque Él venía como un siervo, venía y se humillaba, venía y permitía que se burlaran y que hasta lo mataran. ¿Qué sentido tenía eso de un Mesías todopoderoso? No tenía ningún sentido para ellos. Simplemente no encajaba en sus mentes. Y podemos ver que el Señor en lo débil, el Señor en lo que aparentemente es débil y no es fuerte, el Señor finalmente trae la libertad y vence
al pecado. Así que si nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos poco capaces, eso es bueno si eso lo traemos delante del Señor y finalmente confesamos que necesitamos de Él para seguir llevando a cabo esta misión que Dios nos ha encomendado como iglesia.